sellados por el Espíritu Santo. ¡Oh! Alabado sea Dios, sellados por el Espíritu Santo. El tema de este mensaje que quiero leer en el libro de Efesios, solo un versículo. Libro de Efesios capítulo 1, el verso 13. Dice así: dando gloria, honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sé que se mueve en esta noche y se moverá en el transcurso de este mensaje esta noche, mi hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, sellados, dígalo conmigo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados por el Espíritu Santo. Al principio, en la introducción, decía que los sellos en el aspecto terrenal servían para hacer legítimo una propiedad. Nadie podía ser dueño si no llevase un sello imprimido en esa leyenda, en ese testamento, en esa inscripción. Él lo hacía propiedad conforme a ese. En el cristianismo, el creyente, cuando acepta a Jesucristo como su Salvador personal, como lo declara Pablo, desde ese momento es sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué sirve el sello entonces del Espíritu Santo? Nos garantiza la salvación, nos da protección eterna, nos otorga el creer y constituirnos como verdaderos hijos de Dios. Desde ese momento dejamos de ser propiedad ajena y venimos a ser coherederos, hijos legítimos de Dios. El Espíritu Santo existe desde el principio, porque también es Dios. El libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 2, encontramos que Dios decide en la semana de creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No habían habitantes, no habían seres vivos. Y ahí también estaba el Hijo y también el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando nos referimos al ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Pero cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando del poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, buscando donde reposar. Quiero definir lo que es un espíritu. Un espíritu es algo que no se ve, pero que se siente. Un espíritu puede transportarse a muchas distancias muy lejanas y estar también
llaman al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. No es persona, ni tampoco es tercero ni segundo. El Espíritu Santo también es Dios. Cuando decimos Dios, estamos mencionando que también el Espíritu Santo es parte de ese ser. Jesucristo termina su ministerio allá en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Él dijo: no lo voy a dejar solo, quedará alguien con ustedes, el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad, y le dará poder sobre este mundo, poder sobre las enfermedades, poder contra las aflicciones, poder ante la angustia, le dará poder y potestad ante el enemigo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Dele palmas al Señor, mi hermano. Cuando recibimos a Jesucristo, no fue que nos impactó el mensaje del predicador. No, es porque el Espíritu Santo le dijo que usted era un pecador y que necesitaba arrepentirse y buscar de Jesucristo. Y cuando Él redarguye ese pecado, está entrando el sello. Usted es sellado por el poder de Dios en su vida. Dijo Pablo en Efesios, leímos en una mesa, que desde el momento que recibimos somos sellados. Pero usted se pregunta: ¿tendré yo el Espíritu Santo? Claro que sí. Desde el momento que usted recibió al Señor, lo tiene. Desde ese momento el Espíritu Santo está revoloteando en usted, está viviendo en usted, y es Él el que le dice en todo momento cuando usted tiene que buscar de una forma directa a Dios. El Espíritu Santo es todo un gran caballero. De Corintios 1:22 dice Pablo que nos ha dado las armas de la bendición. Jesucristo empezó su ministerio después de ser bautizado. Dice la Biblia que Juan bautizaba en el Jordán. Llegó Jesús para ser bautizado como ser humano. Y ahí estaba también reunidos los tres grandes seres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que se oyó una voz desde los cielos, el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, y desde ese instante Jesucristo empezó su ministerio, porque había sido empoderado del poder divino del Espíritu Santo, respaldado
Cuando usted se vuelve rebeldía, cuando usted se olvida de buscar a Dios, entonces el Espíritu Santo está triste. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. De manera que no hay forma de estar triste. Hay varias iglesias donde cumplí a los miembros y les dicen que si no tiene el Espíritu Santo, pues no es salvo y debe de empezar a saltar y a gritar para sentir esa manifestación. Así, mi hermano. Entonces, ¿cómo podremos saber si tenemos el poder del Espíritu Santo? Si somos sellados por el Espíritu Santo. Por su fruto los conocemos. Sus frutos, que sean frutos dignos de arrepentimiento. Usted conoce ya muy bien todo eso. Efesios 4:30 dice: entristezcáis el espíritu. ¿Y qué es entristecer? Afligir con acciones negativas. El Espíritu Santo también era el consolador. Cuando usted se encuentra en conflictos, cuando usted se encuentra en problemas en pleno desierto, es el Espíritu Santo que lo consuela y le dice: hijo mío, estoy contigo a tu lado y todo va a salir muy bien. Jesucristo enseñaba a sus discípulos, pero hasta ahí no más. El Espíritu Santo permanece para siempre en usted y en mí. Desde el momento en que usted se acuesta a dormir, es el Espíritu Santo quien vela su sueño. Desde el momento que usted se levanta, es el Espíritu Santo quien lo guiará durante el transcurso de ese día. Desde el momento que usted fue a desayunar, el Espíritu Santo está con usted. Cualquier de sus actividades, el Espíritu Santo está con usted. Y cuando usted hace cosas indebidas que no agradan a Dios, está entristeciendo al Espíritu Santo, y es Él el que le dice: hijo mío, por ahí vas muy mal. Jesús les dice a sus discípulos: que no se muevan de Jerusalén hasta que llegue la manifestación del Espíritu Santo. Hermano, yo necesito, aquí la iglesia necesita la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga que la fe constante en Dios es positiva para salir avance en toda circunstancia difícil.
gracias a Dios en todo tiempo. Pero a veces lo damos solo cuando estamos alegres y gozamos de buenos privilegios. Cuando no puede encontrar trabajo, dele gracias al Señor. Cuando usted está enfermo, difícil, dele gracias al Señor en ese proceso en que usted se encuentra. Y sepa, como dijo Jesús, que no está solo, porque el Consolador está con usted. Dijo: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser vaciado, dolido. Y es el Espíritu Santo el encargado de presentar la iglesia a Jesucristo, presentarle una iglesia sin mancha, sin arruga, mi hermano. Y por eso es que el Espíritu Santo quiere que vivamos en una completa santidad. Mateo capítulo 12, verso 43. Nosotros encontramos cuando alguien se aparta del Señor, en cualquier circunstancia, vuelve nuevamente a la inmundicia. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le encuentra. Hermano, si antes ahí estuvo el Espíritu Santo, si esa fue morada del Espíritu Santo, es una casa limpia, es una casa completamente sana. ¿Qué sucede? Que el espíritu inmundo que antes ocupaba esa casa como morada, dice: voy a volver nuevamente. ¿Y sabe qué sucede? Le encuentra adornada, bien aseada y sobre todo desocupada. Y dice: lleva 7 espíritus inmundos más. Dice la Biblia que el posterior estado de esta persona viene a ser peor aún. Es donde entristecemos al espíritu. En Timoteo, el verso 6, Pablo recomienda a Timoteo y le dice: no apaguéis el fuego del Espíritu que hay en ti. No apaguéis el fuego. Timoteo era un joven discípulo de Pablo, pero por alguna circunstancia Timoteo había apagado el fuego que había en él. Y Pablo lo exhorta y le dice: no
casa, ni estar en ceniza. Tiene que estar encendido para que sea el fuego directo del Espíritu Santo de Dios. Es que lo del Espíritu Santo no es nada nuevo. El profeta Joel dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Hermano, estamos viviendo esos postreros tiempos donde las bendiciones serán mayores que las primeras. Está profetizado. Reciba esa palabra. En estos posteros tiempos veremos la mano poderosa de Dios y el Espíritu Santo moverse en una forma especial en su vida. Cuando Dios ordena a Moisés que construya el tabernáculo en el desierto, da todas las medidas, los diseños, como grandioso arquitecto. Pero hay algo del cual no da las medidas, y es del candelero. ¿Qué pasó? ¿Diría que a Dios se le olvidó dar esas medidas? No. Es porque el candelero representa nada más y nada menos que al Espíritu Santo de Dios. Y es que el Espíritu Santo no tiene medidas, no es circunferencial, no es matemático, no es aritmético. El Espíritu Santo es poder, 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 poder de Dios. Éxodo el capítulo 25, el verso 38, dice la Biblia que ese candelero tenía 7 canastillas donde habían los candelabros, donde se le incorporaba el aceite. Pero ahí también llevaban sus despabiladoras. ¿Qué era esto? Todos los días echaban aceite a las lámparas y el despabilador se movía para quitar la escoria, los carbones que quedaban en la lámpara. Y esta era una de sus labores del sumo sacerdote. ¿Cada cuánto tiempo? Todos los días. Díganlo conmigo, todos los días. Todos los días necesito el poder del Espíritu Santo. Y las despabiladoras no permitían que llegara el carbón y lo botaba. Dígale a los hermanos que está al lado, tóquelo y dígale: despabilate, despabilate. Es el tiempo de que te despabiles y busques la presencia del Espíritu Santo y mantenga ese fuego encendido. Oh Dios, el Espíritu Santo
Es una manifestación que lo hace hablar en nuevas lenguas. Y es algo tan gratuito que no le cuesta nada, que no hay esfuerzo, solamente creer, creer y creer. Las obras del creyente, manifestaciones del Espíritu. Desde el momento en que usted pierde el contacto con Dios, Jesús, en cierta oportunidad, llega al templo de Jerusalén. Y en el templo hay un completo negocio. Estaban los cambistas de dinero vendiendo vacas, vendiendo tórtolas. Negocio. Y Jesús se enojó. Dijo: mi casa no es casa de ladrones. Mi casa es la casa de Dios. Hermano, usted como templo del Espíritu Santo, usted tiene que caminar en una forma íntegra delante de Dios. Oh Dios, gracias. Espíritu Santo, no hay nunca llegar a usted. El Espíritu Santo es todo un caballero. Y Él toca primero. Y usted, también todo un caballero, le da entrada al Espíritu. Y a una vez el Espíritu en usted, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que todos estaban reunidos, unánimes, y de repente llegó el de repente divino de Dios, un estruendo grandioso que sacudió toda la casa, y todos los allí presentes fueron llenos, 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 llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo y las cosas serán diferentes. Las enfermedades van a desaparecer y hasta el mismo diablo tendrá que huir, porque usted es sellado, sellado con el Espíritu Santo. Y cuando el enemigo mira que el sello que está en usted dice: este no lo podré tocar, no podré tocarlo, porque es propiedad de Dios. Jesús 40 días de ayuno, llevado por el Espíritu, pero no el Espíritu Santo, sino el Espíritu que estaba en él. Y allá, en el mundo, Jesús como ser humano sintió hambre.
Satanás, te digo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Dice la Biblia que Jesús, después de esa tentación, los ángeles, mi hermano, son servidores suyos. No deje que los ángeles sean ociosos. Póngalos a trabajar y dígale: ángeles, yo quiero que me des un buen empleo. Ángeles, yo quiero que tú me des este año un hermoso templo, porque son servidores suyos. Servidores, servidores, póngalos a trabajar. Siempre que el Espíritu Santo le dé una orden a usted, obedezca. Pero a veces tomamos al Espíritu Santo como algo trivial, algo frívolo. Y a veces nos ponemos hasta que nos mire la olla de frijoles que se nos puede quemar. Espíritu Santo, estoy cansado. Que seas tú también trayéndome voz de diálogo. Anda la mujer, hermano, el Espíritu Santo no es criado suyo. No, eso no. El Espíritu Santo es poder. Poder de Dios. Poder. Jesús mandó a 70 a predicar, a que preparasen el camino mientras él iba a ir detrás. Y les dijo: tienen potestad sobre hollar serpientes, y bebieren cosas mortíferas, no les hará ningún daño. Pero ¿cómo lo recibieron? Hasta que fueron empoderados del Espíritu Santo. Nadie sin tener la autoridad del Espíritu Santo puede ejercer los ministerios encomendados por Dios. Yo tendré ese empoderamiento. Claro que lo tiene. Si yo que desde un momento usted recibe a Jesucristo, eso le da potestad para ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Jóvenes que están en los colegios, en la universidad, déjeme decir, déjele esas cargas al Espíritu Santo, porque Él está cerca de usted. Sus hijos no están solos. No están solos. Tendrán el conocimiento al Espíritu Santo, que es lo que hará a toda justicia y a toda verdad.
unción de llegar hasta el cielo para poderse librar del diluvio. Y la unión de estas personas era tan especial que no había nadie que lo detuviese. Y Dios tuvo que intervenir en ellos y dijo: descendamos y confundamos ahí sus lenguas. ¿Quiénes lo hicieron? También el Espíritu Santo. Cada vez que usted menciona a Dios, menciona el Espíritu Santo, es especial. Tan especial que Jesús dijo que toda cosa le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos definir esto? O sea, que podemos hasta hablar mal de Jesucristo y no hay problema. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado aquí en la tierra ni tampoco en el cielo. ¿Qué sucede? Porque es el Espíritu Santo que le redarguye del pecado. Es el Espíritu Santo quien le ha dicho que usted es un pecador. Jesucristo ya pagó la deuda en la cruz del Calvario. Jesucristo ya pagó esa deuda. Por lo tanto, usted es libre del pecado. Pero quien redarguye ese pecado se llama Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo redarguyera, usted la salvación de esa divina. Qué importante entonces es el Espíritu Santo. Es lo que tiene que hacer, entregarse completamente al Señor. Entregarse completamente es en una forma gratuita. De forma gratuita. También fui a pastorear una iglesia en Olancho. Y cuando llegué me dijeron: los jueves es culto profético. Y habla de profecía. No, me dice, es que va a venir un profeta. Ese jueves, que una hermana ya empezó a decir: toma tío, toma tío, toma. ¿Quién cree que esas son manifestaciones del Espíritu? La Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Eso, oh Señor, dame la graña, mira, Señor, saca esa que está allá. Son manifestaciones del Espíritu. Eran siempre como usted se conduce en su vida espiritual. Su testimonio dice mucho que el Espíritu Santo está morando en usted. Jesús, el joven rico, dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben los mandamientos? Desde pequeño. De los recitos por acá. Lo ven.